Bueno, mi querido, llegó el momento de la palabra. Quiero pedir a los niños que salgan para su clase con Mayra, nuestra hermana Mírica. Todos los niños van a estar juntos en la tercera, allá en ese nivel. Así que por favor, de manera organizada, los niñitos. Y vamos a llamar en esta hermosa mañana a un Timoteo que Dios ha estado formando en esta casa desde hace mucho tiempo. Y como iglesia hemos visto a este Timoteo crecer, un hombre lleno del Espíritu Santo, poderoso en palabra, y que Dios lo usa en las calles. También es el líder de jóvenes y el pastor de Yaque, y también es un obrero de aquí de la iglesia. Amén. Qué bonito ver los hermanos crecer. Este hoy tiene el privilegio de parte del Señor, tiene la responsabilidad de traer el mensaje a la congregación. Así que quiero pedir a la iglesia que se ponga de pie. Vamos a orar por este siervo. El hermano es casado, si acaso no lo saben, su esposa Mitsu está por ahí y tiene un niño a llamar Torito. Dios bendiga este varón de Dios. Oremos. Querido Dios, Padre Celestial, en esta mañana, mi Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, oh Dios, por el cuidado que tú tienes, oh Dios, para con nuestra casa, para con cada hermano, cada familia. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, oh Dios. Tú nos has sostenido, tu brazo nos ha cortado, Dios. Hoy como iglesia podemos decidir obedecer. Pero en esta mañana, mi Dios, nos acercamos ante tu presencia para presentarte a Steve. Oh Dios, tú has puesto sobre él una responsabilidad y lo has llamado con brazos de amor. Y él, oh Dios, está obedeciendo el llamado que tú le has hecho. Ahora, Padre, como iglesia los bendecimos a él y a su esposa. Pedimos, Señor, que tú los guardes, los cubras y que tu presencia, Señor, en este momento lo envuelva y lo llene de tu poder, oh Dios. Señor, que así como predicaba Pablo con poder y en el Espíritu, creemos en esta mañana, oh Dios, que tú le usas 10 veces más que Pablo y que él predique con poder y en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Abre nuestro corazón, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están mis hermanos? Bien, hermano. Qué bueno. Bueno, esta mañana, por la gracia del Señor, le traigo ese pan de vida que cada uno de ustedes necesita y anhela. Bueno, esta mañana le traigo un tema que es tan real como importante por cada uno de nosotros, la cual lo he titulado Los daños colaterales del pecado. Todos aquí sabemos que el pecado realmente tiene un efecto sobre cada uno de nosotros, pero a veces nosotros nos olvidamos que ese pecado tiene un efecto secundario en la cual puede afectar a su familia, a sus hermanos, a sus amigos, a la iglesia, hasta la comunidad. Por eso esta mañana queremos desglosar ese tema para que cada uno de nosotros entendamos que el pecado es tan grave tanto para nosotros mismos también como para los que nos rodean. Y vamos a tener un versículo clave que se encuentra en Romanos 3:23, la cual dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora van a decir, ¿y por qué ese versículo tiene relación con ese tema? Los daños colaterales del pecado. Cada uno de ustedes saben que nuestros padres ancestrales, que son Adán y Eva, por desgracia desobedieron a Dios y cada uno de ellos tuvieron su propio castigo. A las mujeres que le dio que tenía que, en su proceso de embarazo, iba a tener dolores. Y el hombre que tenía que trabajar la tierra y a través de su sudor y
que iba a poder recolectar, cosechar, para poder sustentarse. Si hubiese quedado ahí, fuera perfecto. Pues cuando naciéramos nosotros, tendríamos la oportunidad de decir, bueno, ¿puedo tomar el camino de ser santo o el camino de ser pecador? Pero no. Aún así, aunque Dios los castigó a cada uno de ellos, nosotros tuvimos también que llevar un poquito de ese castigo. Pues cada uno de nosotros nacimos pecador. Parece, bueno, fue mi padre anterior, yo no ni lo conozco, porque yo tengo que llevar ese pecado también. Entonces, por eso los daños colaterales del pecado son tremendos, porque a nosotros nos afecta, pero también puede afectar una generación entera. Ahora vamos a ver unos niveles de los daños colaterales que puede tener el pecado, según cómo nosotros lo cometemos. El primero es el pecado rápido, vamos a decirlo así, que lo hacemos por la emoción en el momento, sin pensarlo, sin calcularlo. Y una historia que no podemos relacionar, que podamos entender mejor, es la de Caín y Abel. Saben que Caín, por haber visto que Dios había bendecido a su hermano Abel, le tuvo ese momento de rencor y en el acto lo mató. Y podríamos decir, bueno, no, su daño colateral no fue tan grande, porque solamente Dios le castigó a él, diciéndole que él no podía estar vivir junto con sus padres, tuvo que desenterrarlo, y también que tiene una maldición de que nadie lo podría matar. Pero el daño colateral que tuvo fue que a matar a Abel, Adán y Eva perdieron a 2 hijos en el mismo tiempo, tanto a Abel, que murió, como a Caín, porque ya no vivía con ellos. Como padres saben que cuando un hijo se va, cuál es el dolor grande, ¿verdad? Y más si se pierde. Entonces, aunque a él solamente pudo ver que solamente se afectó a él, pero dejó una marca en sus padres. Y eso es el daño colateral que tuvo su pecado. El segundo, cuando vamos a ver ciertos pecados, vamos a intensificar lo que es el daño colateral. El segundo es cuando nosotros queremos engañar. Cuando engañamos en la forma ya de pensar, la idea de qué vamos a hacer el pecado o cómo vamos a cometer el pecado, el daño colateral también sube de castigo. Y la historia que vamos a relacionarlo es con la de Ananías y Zacarías, Zafira, perdón, en la cual ellos dos vivían como nosotros, eran hermanos de la iglesia primitiva, en la cual, como sabíamos, en la iglesia primitiva tenía una costumbre de que cada uno de ellos vendían sus propiedades para repartirlos con sus hermanos, para que así cada uno podía cubrir sus necesidades y así vivir en comunidad. Y al ver ellos que eso daba gloria, fama, ellos también quisieron probar esa fama, esa gloria. Pero cuando vieron que vendieron su propiedad y su propiedad dieron más dinero de lo que ellos pensaban, entonces su corazón empezó a desear el dinero. Y empezaron a decir, bueno, no podemos ganar todo eso. Hay que decir que ganamos tanto y eso fue que hemos vendido y eso vamos a entregar a la iglesia para que ellos reparten con los demás hermanos. Al ya empezar a maquinar, a pensar qué iban a hacer, crear un pecado más difícil, porque ya ustedes sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero como quiera, como quisieron hacer ese daño, cometer ese pecado, entonces el daño colateral fue mucho mayor. ¿Cuál fue el castigo que tuvieron? La muerte instantánea. Y iban a decir, bueno, fueron ellos que murieron, los demás no tuvieron nada que ver. Pero al ser ellos parte de una congregación y cometer ese pecado, y al ver ese castigo en el momento a toda la congregación, tuvieron que tener
lo que es el miedo a Jehová. Ya no lo tenían respeto, porque en aquel país un temor de Jehová, y no el temor bueno que dice que respeto, sino ese temor de miedo. Pues pensaron ya, si a ellos dos que servían a la iglesia y Dios los mató por eso, ¿qué será de mí? Entonces el daño colateral que ellos pudieron fue que en esa comunidad donde la iglesia estaba creciendo, ya no vieron a Dios como ese Dios milagroso, ese Dios que estaba dando beneficio a toda la comunidad, sino que vieron ya un Dios que puede matar, un Dios asesino. Y eso crearon ellos dos por su pecado a una comunidad entera. Y ese daño colateral, por mucho más todavía, porque ya uno, la iglesia, esa parte de amor de contribuir con los demás hermanos ya no se ve por ese mismo temor, porque creemos que si hacemos mal, Dios nos va a matar de una vez. Y la tercera es cuando queremos ocultar el pecado. Cuando queremos ocultar el pecado que cometimos, el daño colateral es aún más grande. Y esa historia lo vamos a tomar de David y Bernabé. Betsabe, la cual recuerda que David, cuando vio a esa mujer, lo deseó, y al desearlo tuvo una consecuencia en la cual esa mujer se quedó embarazada. Entonces, cuando quiso ocultar ese pecado, llamó al esposo, en la cual decía que él debía estar con su mujer, pero cuando no quiso, entonces tuvo que imaginar otra solución, y sabemos que esa solución tuvo que llevar a matar a ese esposo, en la cual vemos que también cuando le llamaron la atención, aunque quiso redimirse, ese hijo también tuvo que perder su vida, en la cual vemos que aquí en esa historia, aparte de la mentira que tuvo que hacer David para ocultar su pecado, también tuvo varias consecuencias. Tuvo que matar a un esposo, a una persona inocente, en la cual no tuvo nada que ver en su pecado. También tuvo que dañar lo que era su defensa, porque estaban en guerra. Tuvo que hacer estrategia que no era necesario aplicarlo, en la cual tuvo también percusión en la guerra, en la cual no tuvo también buenos resultados. Y aparte, tuvo también que morir un inocente también, que era su hijo. Y ahí vemos que el daño colateral no fue solamente hacia él, sino que también tuvo persecución, tanto en su ejército, tanto en su reino, y también en la vida de dos inocentes. Para nosotros como cristianos debemos entender que el pecado realmente no debemos jugar con él. Ahora, ¿cómo nosotros podamos entender o comprender que el pecado nosotros no debemos jugar con él? Pero como nosotros somos parte carnal, tenemos algo que nosotros tenemos, que es el deseo, en la cual en Santiago 1, versículo 14 hacia adelante, nos explica que nosotros tenemos un deseo carnal. Cada uno de nosotros lo tenemos, ninguno se escapa de eso, pero hay una línea estrecha entre el deseo y el pecado, y eso es lo que tenemos que conocer como la tentación, esa línea pequeña en el cual el enemigo lo pone delante de nosotros para poder saber si vamos a caer delante de esa tentación. ¿Qué hacemos nosotros para poder mantenernos a la imagen de ese pecado? Lo primero es saber que nosotros, cuál es ese deseo que tenemos cada uno de nosotros, para poder saber cómo hacer ese frente. Voy a poner los dos ejemplos fáciles. A una persona que sabe que la bebida le hace emborracharse de manera rápida,
Y otra persona sabe que mentir le sale de manera automática o le puede salir sin dificultad. La primera persona tuvo un compañero que estaban andando y ese amigo vio que había una oferta. No es real la historia, por si acaso. Había una oferta, 3 cervezas por 1. Era algo bueno, ¿verdad? Y con ese calor fuera bueno refrescarse y estar relajado. Pero él sabe que él no podía estar en ese ambiente porque sabía que se podía llegar a emborracharse. Pero enfrente había un puesto de agua de coco y dijo a su amigo, bueno, mejor vamos a tomar un par de agua de coco y así también nos refrescamos y no tenemos que llegar a ese límite de emborracharnos. Esa fue la decisión que tomó él, sabiendo que aunque estaba la tentación, estaba el deseo, pero sí pudo reconocer su pecado y desviarse de ese camino. El otro, que dijimos que se le gustaba mentir, vino un hermano y dice, mira, a mí ese hermano no me cae bien y me está buscando para poder hacer un trabajo para él, pero no quiero hacer ese trabajo. Y cuando viene el hermano, que no quería ver el otro hermano, decía, ¿tú viste a fulano? Yo no lo vi hoy, no sé de él. Y se fue. Aunque bueno, si fue no es nada malo, solamente dijo que no lo vio y se fue, pero mintió. Y esa mentira, cuando el hermano vio al otro hermano, mira, yo estaba buscándote y no pude encontrarte, pero yo fulano le dije que yo estaba aquí, no te dio nada. Entonces, ¿qué pasó? El hermano va a decir, bueno, ese hermano ya se perdió la confianza y otras miles de cosas que puede pasar. Por solamente cubrir a un hermano, pero estaba mintiendo. Y eso es lo que nos pasa, que a veces un pecado pensamos que no es tan grave, pero por tener nuestro deseo dentro, ese deseo, entonces nuestro pequeño amigo, Satanás, ¿verdad? Siempre va a poner situaciones, aunque lo veamos a ver pequeñito, no hace daño, pero sí causa daño colaterales. Pero, como siempre, Dios nos da advertencias, también Dios nos da la solución. Por eso, la mejor solución para no llegar a caer en esos daños colaterales es ser o aplicar lo que es la integridad. ¿Qué es la integridad según la Biblia? Nos dice nosotros que la integridad no es más que poder abstenerse de lo que es el mal. Ahora bien, ¿cómo nosotros podamos llegar a mantenernos realmente de manera íntegra? Según Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces sabemos que nosotros cuando no deseamos llegar en lo que es el pecado, andamos confiados en el Señor. Y sabemos que esa confianza nos va a ayudar a poder mantenernos cada vez más vivos, más activos en el camino del Señor. Por eso la integridad en nosotros como cristianos es una batalla que vamos a llevar cada día. ¿Por qué razón? Por lo que le dije ahorita, cada uno de nosotros tenemos un deseo carnal, por lo cual cada día nosotros tenemos la elección de cometer el pecado o no cometer el pecado, de dejarnos llevar por ese deseo o no dejarnos llevar por el deseo. Pero hay una parte más crucial en nosotros, es cuando ese deseo que tenemos carnal empezamos a cubrirlo, a justificarlo. Entonces cuando hacemos eso, ya ese deseo no se vuelve como un pecado para nosotros, sino como un deleite. Y ahí cuando nosotros nos alejamos completamente de la presencia del Señor. Vamos a ir leyendo algunos versículos que nos van a ayudar a mejor entender cómo nosotros, como cristianos, no debemos caer en esa costumbre de pecar
a diario, aunque a diario tenemos esa batalla. En Romanos 12:2 nos da una clave para poder seguir luchando. Nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo eso nos puede ayudar a nosotros a poder no caer en el pecado? Cuando sabemos que nuestro Dios, nuestro Padre, cada día quiere dar lo mejor a nosotros. También no lo podamos entender, porque en ese mundo lo que es bueno es tener una vida de placer, de dinero, de comodidad, de riqueza. Pero cuando nosotros nos conformamos nuestra mente a la voluntad de Dios, sabemos que esas cosas no es lo que realmente da felicidad. Y ahí vamos a encaminarnos. Nuestro deseo carnal se va a empezar a disminuir. Y así vamos a tener ese deseo espiritual de agradar al Señor cada día. Aleluya. Otro pasaje que también nos ayuda es 2 de Corintios 10:5. Y nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra forma de nosotros poder mantenernos en ese camino de integrar es conocer la palabra del Señor. Porque así, cuando otras personas nos dicen: si tú haces eso no es nada, porque eso es normal, ya sabemos que eso no es normal, por lo cual podamos poner un freno a esa persona o a ese llamado del enemigo para nosotros caer. Y así también todos nuestros pensamientos van a poder ser dirigidos a Cristo. Y Cristo sabemos que nos modeló cada momento para nosotros mantenernos firmes. Vimos a Cristo tentarse también, pero nunca se cayó delante del enemigo. Vimos a un Cristo de ese mundo, había diferentes doctrinas, pero Él nunca se sucumbió a eso, sino que mostró siempre el camino y la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos empaparnos de la palabra del Señor, para que así también podamos hacer frente a ese mundo que nos quiere cambiarnos o desviarnos del camino del Señor. Y uno de los versículos que me gusta es Efesios 6:17, y sabemos que nos habla de la armadura del Señor. Y una que nos ayuda en esos momentos para no caer se encuentra en ese mismo versículo, en la cual nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Entonces necesitamos nosotros ponernos ese yelmo que nos ayuda a poder apartar nuestros pensamientos, porque como sabemos, todos los deseos carnales donde empieza a crearse en nuestros pensamientos. Pero cuando nuestros pensamientos están firmes en la palabra del Señor, ya esos deseos ya no van a tener tanta fuerza sobre nosotros. Y cuando tenemos la palabra de Dios como arma para poder defendernos, ahí tenemos completo nuestra forma para poder detenernos y no caer delante de esa tentación. Y por último, en Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos también caminar
con ese mismo amor, con esa misma fidelidad, con esa misma integridad que tuvo Cristo. Y así nosotros, como sus seguidores, como sus heredores que tenemos en Cristo, que tenemos esa herencia, nosotros también vamos a poder tener una mente firme en la palabra del Señor. Ahora, pues, por lo tanto, la integridad no es más que los principios de Dios, seguirlos, amarlos, quererlos y aplicarlos sin doblez. Significa sin quitarle ni una sola coma a esos principios. Y van a ver que cada uno de nosotros podamos, igual que Jesucristo, hacer frente a sus pecados, hacer frente a esos deseos carnales, hacer frente a esas tentaciones. Cada uno de nosotros aquí presentes sabemos que realmente la integridad nos lleva a nosotros a lo que es la pureza. Pero aquí todos nosotros aquí, ¿quién ha ido a una cafetería y le pidió, dame un jugo de limón natural? Todos aquí han pedido uno. Sí. Pero sabían que ese jugo no es natural, por dos razones. Aunque usaron limón de verdad, que algunos no usan limón de verdad, es que ya a poder echarle agua, azúcar, ya se altera su pureza. Para realmente ustedes pedir un jugo de limón realmente natural, solamente era el primer jugo y entregártelo así. Y creo que aquí ninguno lo iban a beber. Pero eso mismo pasa con nosotros, como cristianos. Cuando decimos que realmente somos cristianos, tenemos que tener toda esa esencia en Él. Y tenemos que ser puros. Claro, sabemos que somos pecadores, nacimos con el pecado encima. Pero Dios nos promete que podemos llegar a ser santos, a santificarnos cada día. Entonces cada día podamos quitar esa impureza que tenemos en nuestro corazón, que tenemos en nuestra mente, que tenemos en nuestras vidas. Entonces, para poder decir somos cristianos natural, entonces tenemos que empezar a quitar esos pecados que nos envuelven. Como les decía ahorita, hay pecados que son silenciadores. ¿Qué quiere decir eso? Son pecados que nosotros vivimos en Él. Tanto que hemos hecho esos pecados y los hacemos una identidad de nosotros. Y ya no lo tomamos en cuenta como pecado. Sea mentir, sea envidiar, sea engañar. Y hacemos eso tantas veces que nosotros ya no lo vemos como pecado. Ya la conciencia no nos mortifica. Pero esta mañana, Dios quiere recordar a cada uno de nosotros, debemos ser íntegros. No podemos aceptar ningún pecado, ningún deseo carnal de nuestro lado. Aunque seamos carnal, pero Dios quiere que seamos espirituales. Hoy dice su palabra, solamente verdaderos adoradores en espíritu, realmente son los que le adoran. Nosotros queremos llegar a ese nivel. Por eso necesitamos tener esa integridad en nuestra vida. Entonces, ¿por qué la integridad es la solución? Les voy a dar unos pautas, que son 3, que nos va a entender realmente y necesitamos ser íntegros para poder llegar a eso. Lo primero, la integridad protege nuestra oración. Como el pecado nos destituyó de la presencia o de la gloria de Dios, pero la integridad lo mantiene vivo. Por eso, un hombre íntegro, como decía el Salmo 15, un hombre íntegro anda en justicia y verdad, genera confianza. Cuando un hermano, sabemos que ese hermano anda en la palabra del Señor, eso cada uno de nosotros nos da confianza. Sabemos que podemos confiar en esa persona, pero también en Dios, pues sabemos que Dios está con esa persona cada día. La integridad mantiene nuestro testimonio limpio. Como dice la palabra, somos luz en medio de un mundo oscuro. Entonces, por lo tanto, necesitamos que ese testimonio no se dañe, porque por un error que cometamos como cristianos,
hacia otra persona que no sea cristiano, por ese error se dañan todas las anteriores. Entonces por eso tenemos que mantenerlo siempre de manera íntegra, para que así esa luz no se apaga. Y la tercera, la integridad trae bendición y paz. La persona íntegra tiene seguridad y estabilidad, porque sabemos que aunque ya no tengamos tal vez la mejor mansión, o tengamos el mejor auto, o no tengamos una cuenta bancaria millonaria, pero si sabemos que por estar con Dios, por ser hijo de Dios, tenemos esa seguridad de que Él nos protege, de que está a nuestro lado, y tenemos esa estabilidad mental de que Él va a proveer todo lo que necesito, aunque no tengo nada hoy, ahora, pero yo sé que al salir de aquí Él me va a proveer todo lo que necesito. Amén. Ahora nosotros como cristianos, ¿cómo nosotros podemos cultivar esa integridad para así ser ese hijo e hija de Dios? Primero, como le decía, es conocer la palabra de Dios. Como estamos en ese momento de lectura de la palabra de Dios, entonces cada vez Dios nos va a dar una palabra que va a mantener a nosotros a poder ser firme en cada tentación, en cada deseo, cada que tengamos, porque la palabra es la guía para nosotros vivir de manera íntegra. Lo otro es orar constantemente. Para nosotros poder oír de Él, como yo te expliqué en el primer ejemplo, tal vez tengamos ese deseo, pero sabemos que siempre hay una solución a cada deseo carnal. Tal vez Él vio que la bebida era la mejor solución en ese momento y había una oferta increíble, pero sabía que si tomaba ese camino le iba a traer unos daños colaterales fuertes, pero había otra solución más cerca y lo tomó. Eso nosotros tenemos que hacer, pensar, no dejar llevarnos por la emoción o por el momento, porque cuando pensamos y nuestra mente esté en comunicación, en intimidad con Dios, siempre vamos a encontrar la solución para no caer en esa tentación. La tercera, confiesa y arrepiéntete de tus pecados rápidamente. ¿Por qué rápidamente? Porque cuando nosotros pecamos, como le dicen, somos humanos, tenemos el pecado encima. Pero cuando pecamos, debemos confesar. Cuando queremos ocultar ese pecado, sea al Señor, sea a nuestro hermano, ese pecado va a crear más daño, pensando que al no decirlo, evitamos daño. No, va a causar más daño. Por eso tenemos que confesar todo nuestro pecado, arrepentirnos de todo corazón. Y así vamos a hacer una costumbre en nuestra vida para no poder pecar. Y vamos a tener ser más íntegro cada día. Amén. Lo cuatro, rodéate de personas que te animan a vivir con integridad. Como dicen, júntate con personas que te suman, no que te restan. Cuando tenemos hermanos que podamos confiarlos, que podamos hablar de nuestra debilidad, que puedan darnos orientación, guía para nosotros superar esa tentación, esa persona tenemos que juntarnos con esa persona. Como decía la misma palabra, cada uno de nosotros tenemos que tener ese apoyo, ese hermano que pueda levantarnos cuando caemos. Pero si tenemos a nadie que pueda hacer ese gesto hacia nosotros, vamos a quedar en el piso y no vamos a poder levantarnos. Y los últimos, actúa con transparencia y honestidad en todo momento. Yo sé que no es fácil, porque a veces cuando queremos ser transparentes y ser íntegro, a veces la gente te critica más cuando seamos más conservadores. Pero cuando somos transparentes y honestos realmente, ahí que podamos realmente aplicar la integridad. Porque cuando somos igual en cualquier lado, ahí realmente somos hijos de Dios. Cuando estamos en la iglesia, podamos alabar, adorar a Dios con todo nuestro corazón. Pero igualmente, cuando estamos en nuestro trabajo, también tenemos que adorar, alabar y glorificar el nombre de Dios. No porque en el trabajo tenemos que poner el saco del trabajo y en la iglesia el saco del hermano adorador, sino que en cada momento tenemos que ser esa luz que el mundo necesita. Aleluya. Y el mejor ejemplo que podamos sacar en la Biblia
de ser una persona íntegra es José. José, sabemos que no importa la situación que estaba, en el momento que estaba, él siempre tenía este temor de Jehová. Cuando estaba delante de la mujer de Potifar, no se cedió. No importa la consecuencia que podía caer sobre él, él lo aceptó. Cuando estaba en la prisión, nunca negó el nombre del Señor, sino que aún en ese momento más difícil, aún así, él decía de la maravilla que Dios hacía en su vida. Y cuando estaba en la mejor posición, aún así no negó a Dios, porque sabía que por haber llegado donde estaba, fue Dios que lo puso, y por eso se mantuvo fiel. Pudo haber dicho, bueno, como estoy en otro país y estoy como ese gobernador, tengo que seguir la cultura de ellos, tengo que aprenderme a adorar a esos dioses. No, se siguió con su Dios, porque sabía que su Dios fue lo que lo puso ahí. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que seguir ese ejemplo de Dios. No importa la situación, buena o mala, Dios es mi Padre, es mi Salvador, y Él que tengo que rendirme solamente delante de Él. Entonces, hermanos, el pecado, recuerda, no solamente te daña a ti cuando lo cometes, sino que te daña a todo lo que está a tu alrededor. Por lo cual, antes de cometer un pecado, piensa a quién va a afectar. Porque se aseguro, si ustedes piensan a quién le va a afectar, no lo van a cometer. Porque no quiero que nadie aquí quiera que afecte a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, y mucho menos a la iglesia. Y sobre todo a Dios. Porque cuando nosotros pecamos, cuando somos cristianos, lo primero que dice, ¿y ese era cristiano? Entonces, tenemos que pensar en eso y no dejar que caer delante de la tentación. Por eso, Dios nos llama a ser íntegro, a ser persona confiable y transparente, a ser fiel delante de Él y delante de los demás. Por eso, protegernos de no caer en tentación evita daños colaterales que puedan dañar toda una generación. Porque de ti, como puede salvarse muchas personas, también de ti puede destruir toda una nación. Entonces, recuerda eso, que cada uno de nosotros seamos luz realmente donde seamos que vayamos, y no caer en la tentación, sino que la tentación, que huimos de la tentación, y así mantenerlo siempre íntegro delante del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Pero eso es lo que le había traído esta mañana. Espero que habla con su corazón y le apliquen esto en su corazón.